Nuevamente me es un privilegio estar con ustedes para poder compartirles un mensaje de parte de Dios que se llama La Escuela de un Cristiano Genuino. La Escuela de un Cristiano Genuino. Un cristiano genuino tiene que pasar por la escuela de Dios en este mundo, la escuela de la vergüenza, la escuela de la escasez, la escuela de la aflicción, diferentes etapas, y si pasa, va a ser aprobado. Todo genuino cristiano va a tener que pasar por la escuela de Dios en este mundo. Definitivamente los procesos muchas veces son duros, las pruebas son difíciles. Podemos ver al profeta Abraham cómo fue probado. Dios lo probó, le dijo que sacrifique a su hijo. Y podemos ver muchos hombres o mujeres de Dios cómo fueron probados en su fe y en su genuinidad como cristianos. Usted puede leer en el libro de Hebreos capítulo 11. Nos da un resumen de lo que vivieron los hombres y las mujeres genuinos y genuinas de Dios. Pero quiero leerle algunos textos bíblicos cortos de la vida de un hombre de Dios, de José. Así, resumidamente, en el libro de Génesis capítulo 39. Primero voy a leer Génesis 39, 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vemos que José fue vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas, y estas personas llevaron a José a Egipto. José ahora era un esclavo, ya no tenía autoridad de sus decisiones. Ahora otras personas iban a decidir por él. Ahora veamos en Génesis capítulo 39, versículo del 17 al 20, cuando la esposa de Potifar dice a Potifar que José quiso acostarse con ella, cuando no fue así. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José pasó muchas cosas difíciles. Sus hermanos lo vendieron, después lo vendieron como esclavo a Egipto, después él tenía un amo que tenía que obedecer en todo. No tenía decisión propia. Número 1. Número 2. Una mujer lo difama diciendo que él quiere hacer algo malo con ella cuando no fue así. Número 3. José es llevado a la cárcel injustamente. No fueron días ni meses, fueron muchos años. Un promedio de 13 años duró ese proceso de José. ¿Por qué? Porque José estaba en la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios muchas veces van a hablar mal de nosotros,
van a difamarnos, pueden mentir en contra de nosotros, nos van a humillar, nos van a despreciar, muchas cosas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que José viva esta vida? ¿Por qué no lo llevó a Egipto para que interprete el sueño de Faraón y sea príncipe? Porque Dios, antes de promovernos, antes de bendecirnos, primeramente Dios trata con nosotros. Imagínese si José, lo cual no está escrito explícitamente en la Biblia, pero suponiendo que José hubiera sido orgulloso, lo cual la Biblia no habla claramente, pero supongamos que fue orgulloso y después José va directo para ser príncipe de Egipto. No hubiera valorado a las personas humildes, pero José había pasado mucha humillación, había sido esclavo, había estado preso, había pasado muchas cosas. Entonces, cuando José ya fue promovido por Dios a esa posición en la cual estaba, José ya tenía otra perspectiva de la vida. Y yo puedo poner mi mismo ejemplo. Cuando yo no era cristiano, era muy orgulloso, muy prepotente, muy altanero, era despreciativo y muchas cosas que podría seguir enumerando. Pero Dios me llevó a un país extranjero y allí pasé muchas cosas. Pasé vergüenzas, pasé humillaciones, lloré mucho, me ofendieron mucho, pasé mucha pobreza, pasé mucha soledad, pasé mucha escasez. Fueron 12 años mi proceso, pero en esos 12 años Dios cambió mi carácter. Y yo le puedo asegurar que la persona que usted está escuchando ahora no es la persona que era antes de ser cristiano, y aún más, no soy la misma persona de antes de haber sido procesado con Dios. Dios me procesó y en ese proceso, en esas vergüenzas, humillaciones, escasez, soledad, tristeza, aprendí mucho. Aprendí a ser humilde, aprendí a valorar a las personas, aprendí a ser humilde, aprendí a escuchar, aprendí incluso a ser guiado por el Espíritu Santo, porque yo necesitaba mucho de Dios. Y toda esa soledad, esa tristeza me llevó a querer buscar más a Dios en oración, en ayuno. Y Dios hizo mucho conmigo. Entonces, hermanos y hermanas, yo sé que muchos están en un proceso en la escuela de Dios. Lo sé porque esto me habló el Señor. Yo creo que si Dios lo está procesando, lo está llevando por la escuela, posiblemente está pasando escasez, humillación, vergüenzas, muchas cosas. Solo le aconsejo algo: haga como José, manténgase en la voluntad de Dios. Que así como José no supo muy claramente lo que iba a pasar con su vida, pero al final el propósito de Dios se cumplió en la vida de José. Lo que José estaba pasando era un proceso, estaba en la escuela de Dios y José fue aprobado. Lo más importante no es a dónde lleguemos, sino que lo más importante es el proceso que Dios tiene con nosotros. Porque imagínese que lleguemos a una posición o que obtengamos una bendición de Dios y nuestro carácter sea malo, seamos aprovechadores, seamos malas personas. ¿Y por qué? Porque no hemos pasado un proceso de Dios. Es por esa razón que primeramente Dios nos procesa